Hannah Arendt es una de las figuras más importantes de la filosofía del siglo XX. Pero ojo, no llegó a serlo por una simple elección académica, sino, como ella misma diría, por pura necesidad. Le tocó vivir una de las épocas más convulsas de la historia, y en vez de apartar la mirada, dedicó toda su vida a intentar entender las catástrofes políticas que la rodeaban. Hoy vamos a meternos de lleno en su pensamiento, para tratar de responder una de las preguntas más incómodas, pero también más necesarias que nos dejó. Y la pregunta es esta. Una que de alguna forma está en el centro de casi todo lo que escribió. ¿Cómo es posible que gente normal y corriente, nuestros vecinos, funcionarios, gente que te cruzas por la calle, cometa actos de una crueldad que se nos escapa a la imaginación? Arendt no hablaba de monstruos, y eso es lo aterrador. Se atrevió a mirar a ese abismo de frente para entenderlo. Para entender cómo responde a esa pregunta, es fundamental entender primero quién era ella. Hannah Arendt era una judía alemana. Esto significa que vivió en primera persona el ascenso del nazismo, fue perseguida, estuvo internada en un campo de concentración y finalmente consiguió huir a Estados Unidos. Su análisis, por tanto, no viene de los libros, viene de la supervivencia. Y eso le dio una perspectiva única, una urgencia que lo cambia todo a la hora de analizar los horrores de su tiempo. Arendt enseguida se dio cuenta de algo clave. Lo que estaba pasando con el nazismo o con el stalinismo no era una tiranía como las que ya conocíamos. No, esto era algo totalmente nuevo, un sistema que no se conformaba con oprimir a la gente, sino que buscaba algo mucho más profundo, transformarla, borrar por completo su individualidad y, en última instancia, convertirla en algo prescindible. A este fenómeno le puso un nombre: totalitarismo. En su obra cumbre, Los orígenes del totalitarismo, Arendt no se queda en la superficie, en describir los horrores. Lo que hace es mucho más parecido a una autopsia. Disecciona el sistema para entender su lógica interna. ¿Cómo funciona esta maquinaria? Y sobre todo, ¿cómo es posible que llegue a devorar a toda una sociedad desde dentro? Y aquí está una de las claves. El totalitarismo no aparece de la nada. Necesita un terreno fértil, un caldo de cultivo, y ese es la sociedad de masas. Una sociedad donde la gente se siente sola, aislada, desconectada de los demás. En ese vacío, en esa soledad, es donde el movimiento totalitario se presenta y ofrece un falso sentimiento de comunidad, de pertenencia. El precio a pagar: una lealtad y una obediencia ciegas. El sistema usa varias herramientas para conseguirlo. Primero, la propaganda, que se repite una y otra vez hasta que la mentira se convierte en verdad. Luego, el terror, que no solo sirve para asustar, sino para destruir la confianza entre las personas, incluso entre amigos y familiares. Y finalmente, la herramienta definitiva: los campos de concentración. Para Arendt, los campos eran los laboratorios del totalitarismo, el lugar donde se probaba que los seres humanos podían ser tratados como algo completamente superfluo. Esta frase de Arendt es absolutamente demoledora. Nos dice que la verdadera fuerza del sistema no está tanto en las armas o en la policía secreta, sino en su capacidad para romper todos los lazos que nos unen. Al aislar a las personas, las deja indefensas, las convierte en lo que ella llamó el hombre masa, un individuo sin raíces, sin relaciones, listo para seguir a cualquier líder que le prometa un propósito. Y con todo esto en mente, llegamos al que es probablemente el concepto más famoso y también el más polémico de Arendt. En 1961, la revista The New Yorker la envió a Jerusalén para cubrir el juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Lo que ella vio y escribió sobre ese juicio iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender el mal. Hay que imaginarse la escena. Todo el mundo esperaba encontrarse con un monstruo sádico, con la personificación del mal. Pero lo que Arendt vio en el estrado fue a un burócrata. Un hombre terriblemente normal, casi mediocre, que hablaba de organizar deportaciones, exterminios con el mismo tono con el que se habla de hacer papeleo. Su defensa era de una simpleza aterradora. Él no odiaba a los judíos, él solo cumplía órdenes. Era un engranaje más de la maquinaria. Y aquí es donde Arendt da un giro que nadie esperaba. Acuña el término la banalidad del mal. Y es crucial entender esto. Cuando dice banal, no se refiere al acto. El Holocausto fue para ella un mal radical, absoluto. Lo banal, lo terriblemente común y corriente, era la persona que lo ejecutaba. La maldad de Eichmann no venía de una ideología profunda o de un sadismo especial, venía de algo mucho más inquietante, de su incapacidad para pensar. Pero, ¿qué quería decir con falta de pensamiento? Pues por un lado, la incapacidad de pararse a reflexionar sobre lo que se está haciendo. Por otro, la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, de ver a las víctimas como personas reales que sufren. Es en definitiva externalizar la conciencia, dejar que las normas, las órdenes o la burocracia decidan por uno mismo, ocultando así la responsabilidad personal. Es la maldad convertida en un trámite administrativo.
Ahora bien, Arendt no se quedó solo en el diagnóstico de la enfermedad. Dedicó gran parte de su obra a buscar una especie de antídoto, a pensar cómo sería una vida política sana, una que pudiera resistir la tentación totalitaria. Y su respuesta la encontró en lo que llamó la vida activa, es decir, la vida de acción. Para Arendt, nuestra vida activa se divide en tres. Primero está la labor, que son las tareas que hacemos para mantenernos vivos, como comer o dormir. Luego está el trabajo, que es construir el mundo que nos rodea, desde una silla hasta una ciudad. Pero la más importante, la actividad que nos hace verdaderamente humanos, es la acción. La acción es interactuar con otros en el espacio público, a través del discurso y los actos, revelando quiénes somos. Para ella, eso es la política en su estado más puro. Y esta idea, claro, pone patas arriba nuestra concepción del poder. Para Arendt, el poder no tiene nada que ver con la violencia o la dominación. El verdadero poder, el poder político, solo nace cuando un grupo de personas se junta para actuar en común. No lo tiene una sola persona, lo tiene el grupo, y desaparece en cuanto ese grupo se disuelve. La violencia, de hecho, es lo contrario, es lo que se usa cuando el poder ya se ha perdido. Y esta capacidad de acción, de empezar algo nuevo, se conecta con uno de los conceptos más bonitos de su filosofía, la natalidad. Mientras que muchos filósofos, como su maestro Heidegger, se centraron en que somos seres para la muerte, Arendt le dio la vuelta al argumento. Dijo que lo más milagroso del ser humano no es que muera, sino que nace. Cada nacimiento es la llegada de alguien nuevo al mundo, alguien con la capacidad de iniciar algo completamente impredecible. Cada persona es en sí misma un nuevo comienzo. Muy bien, ¿y cómo se conecta todo esto? ¿Qué tiene que ver el análisis del totalitarismo y del mal con esta idea de una política basada en la acción? Pues la pieza que une todo el puzzle es una sola palabra: responsabilidad. Para Arendt, ser libre no es hacer lo que a uno le dé la gana sin más. La libertad solo tiene sentido en un mundo que compartimos con otros. Y precisamente porque vivimos juntos, nuestras acciones tienen consecuencias. Estamos, por tanto, obligados a pensar en esas consecuencias, a juzgar nuestros actos y a responder por ellos. En resumen, la libertad y la responsabilidad son inseparables, son las dos caras de la misma moneda. Esta frase lo resume perfectamente. La defensa definitiva contra la banalidad del mal, contra el horror, no es un sistema político perfecto, que no existe. La defensa está en cada individuo. Es la capacidad de pensar por uno mismo, de pararse un momento y juzgar, con nuestro propio criterio, qué es lo correcto más allá de lo que digan las reglas, las órdenes o la mayoría. Y nos deja con esta pregunta, una pregunta que quizá hoy resuena con más fuerza que nunca. El legado de Arendt es una llamada de atención. Nos obliga a mirar con recelo nuestras certezas, a recordar lo frágil que puede ser el mundo civilizado y, sobre todo, a asumir la enorme y a veces difícil responsabilidad que implica ser libres. Porque, como ella nos enseñó, pensar no es un lujo intelectual, es un deber moral.